Dios los bendiga, hermanos. Un placer dirigirnos a ustedes una vez más en este día jueves del Señor, dando gracias a Dios por todas sus bondades y misericordias, deseando que les vaya bien en salud, financieramente, pero sobre todo espiritual en su relación con el Señor. Creemos que la relación con el Señor es lo más importante que nosotros podemos tener en esta vida. Y el Señor algún día nos va a juzgar mayormente basado en nuestra relación y nuestra intimidad con Él. Así que quisiera animarles a que ande cerca del Señor, le ame y le sirva lo mejor que pueda todos los días que el Señor le dé. Pero en esta noche vamos a mirar un problema que nos puede afectar a muchos en cómo nosotros caminamos y actuamos. Y tiene que ver con el pensamiento. Todo empieza aquí en la cabecita y cómo nosotros actuamos, accionamos o reaccionamos, cómo nosotros nos comportamos, depende de cómo pensamos. La Biblia dice, según el hombre piensa en su corazón, así es él. Mujeres es lo mismo para ustedes. Así que vamos a aprender unos puntos importantes acerca de cómo cuidar el pensamiento. Es uno de los puntos que el diablo ataca nuestra mente para tratar de desviarnos de la verdad y del camino. Así que Raquel, vamos a traer todo lo que el Señor nos ha dado sobre este importante tema para los hermanos. Amén. Vamos a comenzar con un pensamiento en el Salmo 19:14, donde el salmista en oración nos dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El salmista David fue un hombre que Dios lo llamó según su corazón. Dijo: he encontrado un hombre conforme a mi corazón. Y nosotros en los salmos que él escribe podemos ver su manera de pensar, su forma de ser, y nos damos cuenta por qué Dios encontró en David algo tan especial. Porque David, al igual que todos nosotros, tenía sus errores, cometía sus errores, tenía sus fallas. Pero era un hombre que sinceramente amaba y sinceramente deseaba complacer, agradarle al Señor. Entonces, esta frase es muy interesante porque él dice: sean gratos los dichos de mi boca. Y muchas veces nosotros tenemos cuidado de lo que decimos. Pero luego le añade: y la meditación de mi corazón delante de ti. Reconociendo que Dios conoce nuestros pensamientos. Vamos a pasar por ahí. El salmista está consciente que no es solamente lo que uno dice, sino que lo que uno piensa, Dios lo puede ver. Y él deseaba que sus pensamientos fueran agradables a Dios. Ahora, nosotros todos sabemos que hemos aprendido a controlar las expresiones delante de ciertas personas. En la casa nos comportamos de una forma, con los amigos nos comportamos en otra forma, con los hermanos de la iglesia nos comportamos en otra forma. Sabemos cómo controlar lo que hacemos y lo que decimos para no dar una mala impresión de nuestra persona. Pero los pensamientos. Una vez estaba mirando un programa en la televisión donde revelaban el pensamiento de la persona. Entonces, llegaba un amigo a la casa y esta señora le decía: ay, fulano, cuánto me alegro de verte. Y por dentro estaba pensando: ¿para qué habrá venido? ¿Por qué mejor no se habrá quedado en su casa? Y así seguía la conversación y ella decía una cosa, pero luego revelaban lo que ella estaba pensando y su pensamiento era contrario, pero todos en alguna forma que otra hacemos eso. Pero
para Dios no podemos fingir, que Dios es omnisciente, Él sabe, Él conoce, Él ve nuestros pensamientos. A veces Jesús se lo dijo, en ocasiones Jesús decía, y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo esto y esto. Eso está bien revelado en la palabra de Dios que es así. Por lo tanto, nosotros, al igual que el salmista, debemos de procurar que nuestros pensamientos puedan ser agradables a Dios. ¿Qué tú me dices? Sí, el salmista decía, aún la palabra no está en mi boca, y tú la sabes. Cuando todavía no había nacido en nuestra mente, ya Dios sabía lo que íbamos a pensar. Y cuántas veces nos hemos encontrado con personas que dicen, perdone que dije esto delante de usted, no quieren ofender a uno por el respeto, y yo le digo, ¿no has pensado en que el Señor está oyendo y que el Señor está viendo tus pensamientos? Porque el enemigo no puede leer nuestros pensamientos. El que le diga eso le miente, él no puede. Él calcula más o menos según cómo tú estás pensando, pero no conoce tus pensamientos. Pero Dios sí conoce tus pensamientos más íntimos. Aún antes que pensara, ya Dios sabe que tú vas a pensar. Y entonces es importante no solo velar nuestras acciones delante de Dios, sino nuestra meditación, nuestro pensar, nuestra forma de procesar las cosas en nuestra mente debe ser importante, porque sabemos que Dios es omnisciente. Quiere decir que todo lo sabe. No hay nada que se esconda delante de Él. Y entonces por eso debemos de mirar nuestro pensamiento. Y en verdad, ¿qué importa si el pastor oyó o no oyó? Si sabe. Yo no te voy a juzgar, ni ningún pastor te va a juzgar. El que nos va a juzgar un día es Dios. Por lo tanto, tenemos que ver cómo nosotros, nuestros pensamientos, porque los procesamos delante de un Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Amén. A la larga, los pensamientos se manifiestan o se revelan en las acciones de uno, porque por más que uno trate, lo tarde o temprano sale a la luz lo que uno tenía. Jesús dijo una vez, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando uno ha pensado mucho algo, lo tiene dentro, tarde o temprano se le zafa, lo dice, lo manifiesta de una forma. Entonces nosotros como creyentes debemos de tratar de pedirle al Señor que, como el salmista en una ocasión, escudriñame, Señor, ve si hay en mí, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Nosotros necesitamos orar por eso, que el Señor nos ayude, porque a veces nos parece a nosotros que no podemos controlar, pero sí podemos controlar la mente. Y le voy a poner algunos ejemplos. El Señor da ciertos mandamientos en la palabra, y las cosas que Él manda, Dios nos conoce porque Él nos hizo el creador. Lo que Él manda es porque Él sabe que nosotros lo podemos hacer. Entonces, si el Señor nos dice que debemos de tener un corazón puro, una mente pura, que debemos de ser santos, que debemos de vivir en santidad, porque Dios sabe que se puede. Pero a nosotros a veces se nos hace difícil y quisiéramos pensar, yo no puedo, es que yo soy así. Pero Dios te dice hoy, yo te he dado dominio propio para que tú aprendas a controlar esas emociones. Ahora, por la mente a uno le pasan muchas cosas. El enemigo puede sembrar cosas en tu mente, influenciarte, tratar de convencerte a algo. O tú puedes ver algo porque la vista es así, tú ves algo y la mente como que se acelera a algo. Todas esas cosas son posibilidades, pero entonces depende cómo uno reacciona, qué es lo que tú haces con eso que viste, con eso que oíste o con ese pensamiento que el enemigo trató de poner. Si tú lo abrigas y das lugar y lo sigues pensando, estás fallando. Pero si tú lo rechazas,
No has pecado porque el diablo haya tratado de ponerte una cosa en tu mente. No has pecado porque algo sucedió delante de ti y lo tuviste que ver, porque lo rechazaste, porque dentro de ti dijiste, no, eso no es lo que yo quiero, eso no es para mí. El Señor ve tu intención y se agrada de tu intención. Entonces, de esa manera, tú controlas lo que entra para quedarse. No lo que pasa como caminando por la calle, sino lo que entra para quedarse dentro de ti. Y recuerden el dicho, puedes evitar que pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero puedes evitar que hagan un nido en tu cabeza. Y eso tiene cómo nosotros procesamos los pensamientos. Que venga un pensamiento como un pájaro y nos pase por la mente, eso es inevitable. Pero cómo nosotros lo procesamos, si nos quedamos ahí y dejamos que se forme el nido, o si nosotros resistimos, peleamos en contra de estos pensamientos para que no se asienten en nuestra mente, para que no formen algo indeseable que desagrade a Dios y que nos pueda causar problemas a nosotros. Entonces tenemos que aprender a combatir estos. Y tenemos varias escrituras aquí que son bien significativas, que nos muestran esto. Y una de las primeras que podemos ver es cómo el Señor Jesús, en su estado humano de hombre, tenía la capacidad de aún conocer los pensamientos de los hombres. Entonces nos da una ilustración clara de cómo Dios ve nuestra mente, nuestro corazón, para juzgar nuestros pensamientos. Están esos tres ejemplos que cité. El primer ejemplo que vemos es Mateo 9:4, cuando le trajeron a Jesús un paralítico y él le dijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los que estaban allí, los fariseos mayormente, oyeron y pensaron en su corazón que él había blasfemado, porque solo Dios puede perdonar pecados, y ellos no podían concebir que este hombre pudiera ser Dios. Nosotros que lo conocemos hoy lo entendemos claramente y lo aceptamos como Dios, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ellos no lo podían ver todavía, y entonces ellos juzgaron en su mente y en su corazón, pero ahí Jesús lo vio. Y en Mateo 9:4 dice, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo. Y ahí entonces habló que es más fácil perdonar pecados o sanar la enfermedad. Entonces, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, pues a ti te levántate y anda, y fue sanado en esa misma hora. Y eso le demostró a aquellos hombres que él conocía sus pensamientos. Le dio que él tenía el poder para sanar al enfermo, por lo tanto, tenía también el poder para perdonarle los pecados. Y entonces Dios mira nuestros corazones para ver qué es lo que hay ahí, cómo nosotros procesamos estos pensamientos. Sí, también hay otro pasaje en Mateo 12, cuando Jesús echó fuera un demonio de un hombre que dice la Biblia que estaba ciego y mudo. Y Jesús echó el demonio y el hombre vio y habló. Pero los fariseos que estaban ahí observando, vieron eso y dijeron dentro de ellos mismos, este no echa a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Lo juzgaron muy fuertemente y no se lo dijeron abiertamente, pero lo pensaron en su corazón. Y entonces dice en Mateo 12:25, Jesús, sabiendo los pensamientos de ellos, les dijo, o sea, les respondió a lo que ellos estaban pensando. Todo reino dividido contra no puede permanecer. Y si Satanás echara fuera a Satanás, no podría su reino permanecer firme. Así que ellos no hicieron nada, pero Jesús les respondió a lo que Jesús sabía que ellos estaban pensando. Hay varios pasajes donde claramente nosotros vemos
la capacidad poderosa de Dios para conocer los pensamientos. Entonces, con esto, nosotros no queremos, no lo estamos haciendo para asustarlo, para que usted esté nervioso pensando, ay Dios, está yendo y se ponga tenso por esa situación, sino como un hecho, una realidad. Nosotros debemos de saber que eso es verdad. Por lo tanto, debemos de mantener nuestra mente limpia. Y no es solamente, no estamos nada más hablando de pecados, inmoralidades y cosas. La mente se puede llenar de otras cosas que no le agradan a Dios, aparte de la inmoralidad y otros pecados. Por ejemplo, el ser negativo. Una persona que siempre está pensando que todo es malo, solo ve la parte mala, se lamenta, se queja de todo. Eso es un hábito de pensamiento que no le agrada a Dios, porque uno de los frutos del Espíritu es que uno sea alegre. Entonces, si uno siempre se está quejando y siempre está pensando en lo malo, Dios no le agrada que sus hijos seamos así. Entonces, nosotros necesitamos cambiar esa forma de pensar. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a ver lo bueno de las cosas, el lado bueno, como dice el apóstol Pablo, que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo de buen nombre, en eso sea. Pero nosotros, por naturaleza, tenemos la tendencia a pensar en lo malo. Pasan cosas buenas, alegres, y uno dice, ay, qué bueno, y rápido ya me olvidé. Entonces pasa una cosa mala y se me queda ahí metida en la cabeza y no me puedo olvidar nunca. De lo que me hicieron, de que me ofendieron, que me despreciaron, sea lo que haya sido. Eso se quiere quedar ahí. El ser humano es así. Entonces nosotros necesitamos luchar en contra de eso. Amen. Cuando alguien le preguntó a Jesús una vez cuál es el mayor de todos los mandamientos, Jesús dijo, bueno, el primer mandamiento es te amarás a Dios sobre todas las cosas. Y lo harás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus. Quiere decir que la mente también tiene que amar a Dios. No podemos dejar que la mente esté vagando por ahí pensando en cuánta cosa negativa aparezca, porque la mente también se tiene que someter a Dios. Amén. Amen. Aquí en el tercero de los puntos, ejemplos, encontramos en Mateo 16:8, que los discípulos estaban cavilando algo en su mente y en su corazón, y que habían discutido entre ellos. Y Jesús les dijo, ¿por qué piensan así en sus corazones? Ellos no dijeron nada delante de él, pero lo estaban pensando claramente. Y él se dirigió al problema y le dice, ¿por qué ustedes están pensando de esta manera? Y entonces los corrigió y le enseñó cuál era la forma. Ellos creían que podían esconderlo de Dios, pero de Dios nadie se esconde y nada se puede esconder. ¿Recuerdan el caso de Sara? Sara, cuando vino y estuvo con otro ángel y se presentaron, eran 3 de ellos, a hablar con Abraham, y entonces dijeron, ¿dónde está tu esposa? Y él dijo, está allí en la tienda. Y cuando estaban hablando ellos, le dijeron a Abraham que Sara, de 90 años, 89, iba a tener un bebé dentro de un año, iba a tener un bebé. Y ella ya en secreto se rió. Ellos no lo vieron, pero Dios lo supo y dijo, ¿por qué se ha reído Sara? Y ella dijo, yo no me reí. Y él, te reíste. ¿Cómo tú le vas a decir a Dios que no cuando Él conoce lo más íntimo de nosotros? Y a veces no podemos reaccionar de la misma manera. Dios no sabe, en verdad, cómo nos parece imposible, que en el lado humano eso no es posible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Entonces tenemos que guardar nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestra mente, porque de la abundancia del corazón habla la boca, pero de lo que está en la mente llega al corazón y la boca responde.
Y entonces nosotros tenemos que mirar que nuestra mente y nuestro corazón estén correctos con Dios. Y yo te voy a decir una cosa, porque tú pienses algún pensamiento malo o negativo, no quiere decir que Dios va a decir, ajá, te cogí. Yo sabía que tú eras un problemático. Tú nunca piensas bien, tienes una cabeza chueca. No, a veces nosotros somos, pero Dios no. Dios es paciente, amoroso, misericordioso, lento para la ira y grande misericordia. Ya ustedes han oído eso. Entonces, Él sí quiere corregirnos y corregir nuestro pensamiento, nuestro corazón. Porque entonces lo que nosotros tenemos por dentro es lo que en verdad nosotros somos. Yo puedo decir, eso no importa, a mí eso no me afecta y por dentro me estoy muriendo. Pues no soy sincero, trato de esconder los sentimientos íntimos y los pensamientos negativos que me atormentan, pero Dios conoce todo lo más íntimo de ti, esos pensamientos que te vienen aún a las 3 de la mañana cuando te despiertas y no puedes dormir y estás dándole vuelta a eso y tú estás pensando, yo me pudiera desquitar, si yo pudiera hacer esto, yo quisiera decir esto, yo voy a poner en su sitio, y entonces estamos pensando pensamientos que no son los correctos y ya Dios lo sabe y Dios va a tratar a ver de qué forma puede hablarnos, sea por palabras, sea por algún amigo, por algún predicador, por alguna persona, hablar a esos sentimientos para corregirnos, porque Dios está interesado no solamente en lo que tú haces, sino mucho también en lo que tú piensas, porque según el hombre piensa en su corazón, así es él. ¿Cómo eres tú? ¿Cuáles son los pensamientos más prevalentes de tu corazón? Yo sé que nosotros mismos nos enojamos y a veces nos frustramos y tenemos pensamientos negativos. Y Dios no nos desecha y nos bota, tú eres muy débil, tienes una mente muy floja. No, Él es paciente y sigue trabajando con nosotros para corregirnos. Pero ¿cómo tú procesas esto y pones ese pensamiento en las manos de Dios y pide la ayuda de Dios para vencer los pensamientos negativos? O si le das rienda suelta y llegan las 6 de la mañana y tú todavía estás con esos pensamientos negativos, el Señor necesita entonces obrar en tu mente y en tu corazón para limpiarte de esas cosas que están perturbando tu vida, porque hasta que no salgan de ti te van a seguir afectando y haciéndote daño. El asunto entonces es que uno pueda reconocer que hay algo que está incorrecto en la forma de pensar de uno. A veces nosotros nos justificamos que tenemos la razón. Yo estoy pensando así, pero es porque los otros son los que están mal. El Señor tiene que ayudarnos a entender nuestra parte errónea en este asunto para que nosotros podamos cambiar. Porque hasta que uno no se da cuenta y admite que uno está mal, uno no va a hacer ningún esfuerzo para ser diferente. Es importante que nosotros entendamos que esta mentalidad negativa no le agrada a Dios. Entonces hay otra cosa que también se puede arraigar en nuestra mente que no le agrada a Dios en cuestión de pensamientos, y es cuando uno no está de acuerdo con algo. Sucede y a uno no le gusta, a uno le parece que se debía haber hecho de otra manera, y entonces uno empieza a criticar. Esto no se debía de haber hecho así, esto está mal hecho, así, yo no estoy de acuerdo con esto. Ese tipo de pensamiento, antes de que lo digas, lo que lo tienes en la mente lo estás procesando. Cuando hasta el fin vienes a decir algo es porque hacía rato que lo venías pensando, pero ese pensamiento de crítica tampoco le agrada al Señor. Aunque tengas la razón, aunque sea verdad que lo que tú estás pensando y eso era lo que estaba mal, una vez que tú te pones en esa actitud de criticar a las personas, no le agrada al Señor. Hay dos formas de resolver el asunto. Si hay algo que está mal, tú puedes ir con la persona
y decirle, mira, sucedió así, así, o usted dijo esto, esto así, y yo no estoy de acuerdo por esta y esta razón. Cuando hay un diálogo, hay la buena intención de hablar un asunto. Cuando yo no le digo nada a la persona, vamos a suponer que fue él, yo no le quiero decir nada a él, pero hablo con otras personas. ¿Qué te pareció? ¿Tú oíste lo que dijo el pastor? Pues yo no estoy de acuerdo con eso, eso no es así, así no es que son las cosas. Ese tipo de conversación crítica no ayuda para nada y Dios no le agrada. Nosotros vemos en la historia de Israel que ellos constantemente se estaban quejando contra Moisés y diciéndole, tú nos trajiste aquí para morirnos de hambre y queremos regresar. ¿Cómo trató Dios con el pueblo? Dijo, 10 veces ustedes han murmurado contra mí. O sea, ellos estaban murmurando contra Moisés y Dios lo estaba tomando personal. Ellos se estaban quejando y se estaban sintiendo como víctimas. No vamos a morir, tú nos vas a hacer morir en el desierto. Y Dios, en vez de decir, ay, pobrecito, mira cómo están sufriendo, les molesta la actitud que tienen. Entonces, si nosotros hemos caído, porque eso se vuelve un hábito, cuando uno empieza a criticar, uno se vuelve especialista en encontrar las fallas en uno va. Donde quiera que uno va, encuentra que esto está mal, que esto no me gusta, que aquello no debía hacerse así, que esto está mal puesto. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a no ser de esa manera, a no estar buscando la falta, porque falta la vamos a encontrar siempre. En cualquier lugar que vayamos podemos encontrar falta, pero ese no es el mejor propósito. El propósito es que nos llevemos bien, que adoremos juntos, que andemos juntos y en armonía, dice el Señor. Entonces, ese espíritu de criticar a Dios no le agrada. Mira cómo hizo con el pueblo de Israel, los mandó para atrás y 40 años de vuelta ahí hasta que toda la nación se muera, porque ustedes, todos los que criticaron, bueno, no usó esa palabra, dijo murmuraron, que viene siendo lo mismo. Ninguno de ustedes va a entrar a la tierra prometida. Entonces, ¿cómo ve a Dios las críticas que nosotros hacemos? ¿Cómo ve Dios las actitudes de nosotros hacia los líderes? ¿Cómo ve Dios nuestra forma de aceptar ciertas realidades que quizás no nos gustan mucho, en vez de estar con tanta queja y tanta cosa? Necesitamos orar por eso. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude, que nos ilumine, que nos enseñe a ver el bien en las cosas, a ver el lado bueno de las cosas y a controlar, porque nosotros podemos. Cuando Jesús dijo que Dios quiere que lo amemos con toda nuestra mente, quiere decir que la mente tiene que ponerse bajo la voluntad de Cristo. Amen. Se puede. Dios nos ha dado dominio propio para nosotros aprender a controlarnos. Cuando uno le da rienda suelta a lo que le viene a su mente, las cosas pueden terminar muy mal. Cuando uno aprende a controlarse, las cosas marchan muchísimo mejor. Entonces usted dirá, sí, marcharán las cosas mejor, pero uno está amargado. Bueno, quizás al principio sí, pero si tú oras y tú le pides al Señor que te ayude, Dios te va a ir cambiando. Que no te molestan tanto esas cosas. Amen. Que puedes vivir y vivir tranquilo y llevarte con personas que piensen igual, diferente. Y caminar junto con personas que hacen las cosas en otra forma que no es como tú las haces, sin tener que estar peleando y protestando y quejándose. ¿Se puede? Y la cosa es que aún la gente buena se puede contagiar al oír a otros murmurando y entrar en lo mismo. Y ahí tenemos el caso de Aarón y Miriam, que eran hermanos de la carne de Moisés. Y trabajaron con él, pasaron todas las luchas, ellos oraron por él, ellos lo apoyaron, pero ahora en este momento se enteraron de todas cosas porque él se casó con una mujer cosita que no era del pueblo de ellos, pero eso fue años atrás. ¿Qué importa eso ahora? Pero ellos ahora sacan el punto y empiezan a murmurar. Y la cosa es que aunque eran santos, uno era el sacerdote y ella era la profetisa, gente de dignidad, de respeto,
admiradas en el pueblo, pero tú crees que Dios, por eso porque ellos eran líderes y gente grande e importante, no, Dios los corrigió y después como él era, lo libró un poco de lo que le pasó a Miriam, pero entonces Miriam de momento cayó con una lepra severa y aún Moisés intercedió por ella, Señor, quítale esto está fuerte. Y Dios le dijo una cosa rara: si un padre le escupe en el rostro a su hija, no hay que echarla fuera del campamento por una semana. Serán costumbres de aquellos entonces. Pues es como si él estuviera escupiendo el rostro a Miriam, diciéndole: por haberte quejado de mi siervo, porque con otro yo hablo en sueño y de esta manera, pero con Moisés yo hablo con él cara a cara. Y ustedes no lo tuvieron en respeto, no lo trataron mente y los reprendió, y ella tuvo que salir del campamento como una leprosa y quedarse afuera por una semana entera. La semana Dios la sanó y pasó el proceso de purificación y pudo regresar otra vez con la congregación, y el pueblo no se movió hasta que ella regresó, pero no la eximió de que ella fuera profeta, que fuera mujer de Dios, que fuera hermana de Moisés. Nada de eso la eximió. Ella pagó por la culpa esa de haber procesado algo incorrectamente en su mente y haberlo pronunciado, y Dios la corrigió. Y quiere decir, mira, pastores, superintendentes, jefes, maestros, todos comparecemos delante del tribunal de Cristo y le vamos a responder, pero aquí ahora Él nos corrige bien. Si pensamos mal, si tratamos de hacer algo mal, Dios nos puede corregir y nos debe corregir, porque el Señor al que ama disciplina, azota al que recibe por hijo. Y a veces aún los grandecitos necesitan un azotito para que se enderecen y se pongan para el número. Piensen las cosas correctamente, porque Dios no dará por inocente al culpable. Tendremos que contar nuestros errores. Ahora, si uno se arrepiente y se humilla, entonces de nuevo en primera de Juan 1, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero ¿qué hay que hacer? Arrepentirse, humillarse delante del Señor y corregir nuestro pensamiento. No puede seguir pensando en la misma musaraña. Hay que corregir nuestro pensamiento, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Entonces, siguiendo la lista de los pensamientos que pueden ser desagradables a Dios, naturalmente están los pensamientos inmorales. Y los pensamientos se pueden meter en la mente aún de cualquier persona, aunque seamos cristianos. El enemigo es sutil para tentar, presentar algo, quizás algo que usted vio, algo que usted oyó, y le causa que la mente tras pensamientos inmorales. Nosotros tenemos que luchar contra eso también, porque Dios no se agrada. La Biblia dice, el Señor dijo: el que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Él comparó que el mandamiento de los 10 mandamientos, había uno que decía: no cometerás adulterio. ¿Okay? No cometerás adulterio, eso es pecado. Amen. Pero Jesús le dijo: pero yo les digo que el que mira a una mujer ajena y la codicia, la desea en su corazón, ya adulteró con ella. Dentro de su corazón ya adulteró, aunque no haya hecho nada. Amen. Quiere decir que aunque no haya llegado a la acción, si lo hemos pensado y nos hemos deleitado en ese pensamiento, ya estamos ofendiendo a Dios con eso, como si lo hubiéramos hecho. No vamos a abundar mucho, porque yo creo que eso es claro y todo el mundo lo puede entender bien. Pero el cristiano tiene que mantener su mente limpia de toda inmoralidad, porque Dios no se agrada de eso. Amen. Tenemos que evitar esos pensamientos, y cuando esos pensamientos se meten, tienes que rechazar en el nombre de Jesús. Ahora, usted no puede tener la mente vacía,
Para usted sacarse un pensamiento tiene que meter otra cosa. Usted reprenda ese pensamiento, inmediatamente traiga algo bueno a su mente. Traiga un verso de la palabra, traiga un corito, traiga otra cosa para que la mente se active en algo que es correcto. Y la Biblia dice que las tinieblas no pueden ser contra la luz. Si usted prende la luz en un cuarto oscuro, de momento el cuarto entero se ilumina porque la luz se encendió. Cuando usted trae la luz de Cristo a su mente y a su corazón, todas esas cosas malas que son tinieblas tienen que desaparecer de su vida. Así que la mente no se puede estar en el aire flotando, la mente tiene que estar activa. Y mientras uno va sacando cosas que hemos mencionado que son negativas, que son críticas, que son inmoralidades, hay que irlas llenando con algo bueno. Tiene que ir entrando la palabra, lea la palabra, repita versos, memorice versos para que su mente, que nos dice el apóstol Pablo, la palabra de Dios habite abundantemente en sus corazones. Amén. Entonces, otra cosa que Dios no le agrada, y esta es la última que vamos a hablar, y es el orgullo. El pensar que es mejor, o más importante, o más inteligente, sé más que los otros, estudié más que los demás. La Biblia dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino piense de sí con cordura. Cordura es lo contrario a una persona loca. No se vuelva loco pensando que usted es la gran cosa. Baje de la nube y viva en la realidad. Usted es igual que los demás. Y eso es lo que Dios quiere. No que usted se sienta peor. Tenemos que tener un balance. Somos iguales delante de Dios. Quizás unos han estudiado más y otros menos, quizás unos tienen más dinero en el banco y otros menos, quizás algunos tienen una casa más grande y más lujosa y otros más chiquita y más humilde, pero delante de Dios todos somos iguales. Y Dios quiere que nosotros seamos sencillos y humildes. Amén. Y entonces cuando nos vienen pensamientos negativos, nos vienen pensamientos inmorales, nos vienen pensamientos acerca de otra persona que nosotros estamos contemplando o compartiendo. Entonces necesitamos hacer un plan de cómo nosotros vamos a atender a estas situaciones. Sí, usted puede hacer un plan, pensarlo de antemano. Si esto pasa, yo trato de hacerlo de esta manera. Usted ve a los hombres, ve una mujer bonita, está bien vestida, tiene cierto atractivo, cierta elegancia. ¿Cómo no? Es bonita, es atractiva, tiene algo que atrae, muy bien. Pero usted lo reconoce, lo admira y entonces lleva su mente a otra cosa y sigue otra conversación o tratando otro asunto y mira a ver. Pero no te detengas ahí a mirar, a contemplar hasta que las salivas se te quieran salir, porque entonces ya el corazón está empezando a dañarse y el pensamiento está poniéndose peor y ya Dios ve que eso no está bien y va a tener que contender contigo para corregirte porque eso no es bueno. Entonces, ¿cómo tú vas a reaccionar? No, yo voy a reaccionar de esta manera. Yo voy a hacer un plan de que cuando me venga un pensamiento negativo, yo voy a buscar una cualidad positiva de esa persona para yo no pensar que esta persona es menos que yo o que no sirve para nada o que es un inútil o que no voy a usar esas palabras, otras palabras que la gente usa. Usted no hace eso, sino que dice, déjame encontrar una buena cualidad. Señor, ayúdame a ver este como un hermano. Es alguien por quien Cristo murió, es alguien que tú amas y yo quiero amarlo también y tratarlo con dignidad y respeto. Y cuando usted pone una condición, yo voy a tratar a todo el mundo igual, con dignidad y respeto. Y yo he puesto que no me traten con respeto, yo les voy a mostrar respeto.
porque yo no puedo demandar lo que yo no puedo dar. Entonces ponemos de que yo voy a mostrarle respeto aunque no se lo merezca, en mi opinión. Pero cuando tomamos medidas y ponemos ciertos controles en nuestra mente para que no coja rienda suelta y se vaya por la tangente en otra dirección, lo acatamos. ¿Cómo es que dice? Hay un texto que dice que pongo todo pensamiento. Lo vamos a leer ahora mismo, llevando cautivo. Pues sigue por ahí. Sí, hay un verso que el apóstol Pablo menciona, está en 2 de Corintios 10:5, que dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dios nos ha equipado con todo lo que se necesita para que nosotros podamos controlar nuestros pensamientos. Entonces Pablo dice que el Señor, las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios. Sí, y es para destruir las fortalezas que el diablo tenga para hacernos caer o para destruirnos. Entonces dice que nosotros podemos llevar cautivo. Llevar cautivo es como arrestar, para llevarlo preso, para meterlo preso. Llevar cautivo todo pensamiento. O sea, que cuando viene lo que no tenía que venir, tú lo arrestas y lo metes a la cárcel. Tú dices, no, a los pies de Cristo que vas tú. Sí. Porque en mi cabeza no puede haber ese pensamiento. Estaba hablando con una persona y me dice, yo estaba luchando porque yo quería perdonar a una persona que me había ofendido mucho y se me hacía difícil. Y cada vez que yo me venía un pensamiento de ira contra esta persona, yo le hablaba el pensamiento y le decía, no, tú no cabes en mi mente. Yo voy a orar por esta persona, que Dios tenga misericordia de él y que Dios lo bendiga, que Dios lo ayude. Y si comenzaba a orar y a clamar a Dios hasta que se me iba el pensamiento. Dice, llegó el momento en que ya yo no sentía odio por esta persona. Amén. Tú puedes obligar a tu mente, aquí dice llevando cautivo. Quizás esto es una batalla. No parece nada de fácil cuando dice llevando cautivo. Amen. Tienes que usar fuerza. Fuerza. Te voy a arrestar, te voy a poner las esposas. No vas a poder continuar. Te vas de mi mente. Amen. En nombre de Jesús. Entonces al principio dije que el diablo no puede leer tus pensamientos, pero una de las cosas que él sí puede hacer es pensamientos negativos en tu mente. Lo susurra al oído, pero como es un sonido espiritual, no se oye con el oído. Entra a tu mente. Y los demonios tratan de inyectar pensamientos malos, negativos, de odio. Cuando viene algo ahí, viene del enemigo, no viene de Dios. Porque Dios jamás va a poner un pensamiento así en tu mente, enemigo. Pero entonces si sabemos que viene del enemigo, ¿por qué le vamos a dar rienda suelta? ¿Por qué le vamos a dar gusto al enemigo? Pensó que logró inyectar un pensamiento negativo en nuestra mente y llevarnos a reaccionar contra otra persona en una forma fuerte, negativa, pecaminosa, porque el enemigo tomó ventaja de nuestra debilidad. Entonces tenemos que aprender a resistir, como dijo Pedro, hasta que Él tenga que huir de nosotros. Pero la Biblia lo dice claro, ese texto tiene algo. Dice, acércate a Dios y resiste al diablo y Él huirá de ti. No trate de hacerlo solo, no trate de hacerlo sin acercarte a Dios, porque el enemigo es más astuto y más fuerte que tú y que yo. Amén. Pero si nos acercamos a Dios, Dios sabe cómo fortalecer nuestra mente, nuestro proceso de pensar y calcular y llevar las cosas a fruición, que nosotros podemos resistir las mismas ofertas del diablo. Amén. Como Él hizo con Jesús y lo tentó en todo, pero Jesús nunca se rindió, sino que lo resistió y quiere ayudarnos a nosotros a hacer lo mismo. Resistirlo hasta que el diablo diga, no puedo, persona, no estoy logrando nada aquí. Entonces, aunque no lo veamos ni lo oímos, pero debemos regocijarnos que pudimos dar a la carne, al mundo, a Satanás,
y tomar una postura correcta que honra a Dios Amén. y que nos bendice. Entonces todo comienza con la decisión que uno hace. Uno Amén. tiene que hacer una decisión Sí, una de que uno decisión. va a guardar su mente limpia Amén. para Dios. Entonces a mí me estaba recordando mientras tú hablabas de Job, que Job, el capítulo 31, verso 1, dice de esta manera: hice un pacto con mis ojos. Sabía yo de mirar a una virgen. Hice yo un pacto con mis ojos. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Él tomó una determinación. Mis ojos no van a estar mirando a cualquier muchacha que pase por ahí. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no pasaban más muchachas, pasaban. Pero él había hecho un pacto. Amén. Nosotros necesitamos llevar esto en serio y hacer un pacto con nuestra mente. Yo no voy a dejar que en mi mente entre esto. Voy a hacer un pacto con mis ojos. Yo no voy a dejar que mis ojos estén vagando por ahí a ver cuánta basura me encuentro por el camino. Si hay una basura, vira para el otro lado, no te detengas ni a... Mis oídos, voy a hacer un pacto con mis oídos. Hay personas que por oído tienen el zafacón de la basura, porque toda la basura que se ve, ellos lo recogen. No, pues no oigas eso, no le pongas atención. Amén. Que lo tuviste que oír porque lo están hablando. Pues hazte como que no lo oíste, no le pongas atención, no le des muchas vueltas en la cabeza a las basuras que se están haciendo, porque eso no es para nosotros. Amén. Entonces, si tú haces un pacto, ya tú estás determinado, yo voy a hacer esto. Cuando sucede, ya tú tienes algo que agarrarte. No, yo no voy a hacer esto, yo ya decidí que esto no es para mí, que yo no me voy a estar metiendo en estas cosas. Entonces, si era que antes lo hacía y tú quieres cambiar, a lo mejor se te hace un poco más difícil, vas a tener que orar y pedir a Dios que te ayude, pero acuérdate que la Biblia dice que es como una batalla. Tú vas a tener que arrestar esos pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Qué dice Cristo? Nada negativo, nada inmoral, ningún orgullo, ninguna de esas cosas, odio, ira, rencores, nada de eso. Entonces, cuando eso trate de meterse a tu mente, tú agarras ese pensamiento, lo metes y lo llevas a que tiene que obedecer al Señor. Esto no va a entrar en mi mente porque yo he decidido que no. Amén. Acuérdate que la decisión es tuya y que Dios te ha dado todo lo que se necesita para que tú puedas vencer. Tú no eres víctima, obviamente, no. Ni tú eres víctima de tu propio corazón. La Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso. No, es que yo todavía me siento muy ofendida. Es que yo todavía, bueno, seguirás ofendida, pero hasta el día que tú hagas una decisión. Cuando tú digas, de aquí en adelante yo voy a adorar a Dios, yo voy a alabar al Señor, voy a sacar el odio, voy a sacar el rencor, voy a sacar la venganza. Todo lo que sea negativo lo tienes que sacar de tu mente por tu propia decisión. Y cuando tú te determinas a hacerlo, entonces Dios te respalda. Dios va a estar contigo, Dios te va a dar el valor, Dios te va a dar la fuerza y entonces ese va a ser tu testimonio. Entonces tú vas a poder alabar a Dios y testificar, me siento libre, me siento feliz, porque eso es lo que Dios quiere. Cuando uno permite todos estos pensamientos negativos, uno no es feliz. Amén. La persona que critica siempre está amargada. La persona orgullosa siempre está comparando y nunca se satisface. Que abunda en inmoralidad siempre tiene una conciencia culpable. Siempre está en temores de que si se enteran, si me cogen, si se dan cuenta. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que tengamos vida en abundancia, felicidad, tranquilidad, paz. Yo creo que una de las últimas cosas que quisiera mencionar es que tenemos que aprender a quitar las excusas. Es que yo no sé, yo no fui quien empecé. Es que él fue el culpable, él es el que empezó. Es que él, ella, es que es que el otro. Y siempre estamos poniendo excusas.
para echarle la culpa a otro y para tratar de explicarnos nosotros mismos. Pero tenemos que decir, como dijo uno de los salmistas, enfermedad mía es esta. Culpable. Yo no soy culpable de las tentaciones, de los ataques, de los comentarios negativos, de las piedras que me tiren. Yo no soy culpable de eso. Soy culpable de cómo yo respondo a estas cosas. Y tú puedes crear una mentalidad con la ayuda del Espíritu Santo que sea positiva para resistir las acechanzas del diablo y pararte firme en aquel día. Tú puedes hacerlo. Dios cree en ti. Él cree que tú puedes. Que con la ayuda de Él y la fuerza de Él, tú eres más que vencedor. Hay bastante escritura positiva para nosotros agarrarnos de ella para decir, sí yo puedo. Sí se puede. Todo lo puede Cristo que me da fortaleza. Y reprender, mira diablo, te reprendo en el nombre, se te va con esa idea para otro lado. Repréndelo, recíbelo. No acepte estas condiciones humanas. Pelea por tu mente, pelea por tu corazón, pelea por tu salvación. Vale la pena. Amén. El diablo tratará, pero tú no tienes que darle el gusto al diablo. Repréndelo y resístelo y encontrarás que vas a alegrar el corazón de Dios y Dios te va a dar fuerza y en verdad vas a ser más que vencedor en Cristo Jesús. Salmo que nos ayuda mucho en este aspecto de la mente y es el Salmo 77. En el 77 el salmista empieza bien abatido y empieza a explicar cómo él se sentía. ¿Por qué? Porque las cosas iban mal y él no las entendía. Y entonces dice él, al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba en mis manos sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba, desmayaba en mi espíritu. No podía pegar los ojos, estaba quebrantado, no hablaba. Y por ahí sigue diciendo su condición hasta que de momento recapacita. Verso 10 dice, enfermedad mía es esta. En otras palabras, ¿qué es lo que me pasa a mí? La culpa no la tienen los demás, soy yo. Y dice, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. ¿Cómo tú puedes salir de los de depresión, de los pensamientos de queja, de tristeza, de venganza, de odio, de todas esas cosas negativas y malas? Trae a tu memoria las cosas buenas de Dios. ¿Por qué? Porque tu mente se había llenado de lo malo, por eso te sentías así. Tu mente estaba llena de todo lo negativo y de todo lo que no debía de estar ahí. Entonces, dice, me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré memoria de las maravillas antiguas, meditaré en y hablaré de sus hechos. Así que todo empieza con la mente. Voy a meditar en esto y luego lo voy a decir. Voy a empezar a hablar de las cosas que Dios está haciendo. En vez de hablar de lo que no me gusta, voy a hablar de lo que Dios hace. En vez de hablar de lo que estoy mirando, voy a hablar de lo que Dios ha prometido, de lo que Dios ha hecho. Porque lo que ha hecho en el pasado es la garantía de lo que Él va a hacer en el futuro. Entonces meditaré en todas esas cosas. Hay que meditar en las cosas de Dios, no en lo malo. No podemos estar meditando en los fracasos, en las tristezas, en las cosas, en los desprecios, en todas las cosas malas que nos pasaron. Hay que meditar en las cosas buenas de Dios. Y hay otros versos en la palabra que colaboran con eso, que dice, su ley medita de día y de noche, el justo, en el Salmo 1. El Salmo 4, meditad en vuestro corazón, en vuestra cama. Salmo 63, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Es importante que nosotros aprendamos a traer a nuestra mente las cosas lindas de Dios. Eso es lo que levanta nuestro espíritu. Es la única manera que podemos cambiar una mentalidad negativa o una mentalidad triste y deprimida a una mentalidad de gloria y
convertido a una mentalidad de alabanza, traer la palabra de Dios a mi vida y pensar y meditar y hablar de las cosas hermosas. Un salmista en el Salmo 42 dijo: mi alma está abatida en mí, me acordaré por tanto de ti. Meditar en el Señor y en las bendiciones que nos ha dado. Había un himno viejo que decía: de lo mucho que el Señor nos da. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. El Señor ha sido bueno. Piensa en eso. Aleluya. Y un verso que a todos nos gusta y es muy conocido de todos, dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Así que si tú puedes poner tu pensamiento en el Señor, Dios te da el gozo, Dios te da la tranquilidad, y eso es lo que todos deseamos. Amén. Muy bien, esperamos que la palabra les haya ministrado en alguna forma para que aprendan. Y si no, haga como yo hago a veces, parece que estoy loco, pero me viene un pensamiento negativo y yo sacudo la cabeza y digo: no, vete, porque no me gusta ese pensamiento. Y se quiere seguir ahí, pero hay que reprenderlo. Y nosotros podemos vencer si cambiamos nuestra mente y nuestra actitud. Es un placer poder compartir con ustedes este ratito. Les agradecemos a todos los que se han unido. Para nosotros es un gusto poder llegar a sus hogares con la palabra de Dios. Y este tema de hoy es un tema que casi nunca se habla, pero también es muy importante. Y para uno poder tener la victoria en la vida cristiana, a veces uno lucha con cosas, pensamientos y cosas, y no sabe qué hacer. Ojalá que en lo que hemos hablado, pues usted haya podido coger algunas ideas de cómo luchar y batallar para tener victoria sobre estas cosas. Dios les bendiga y hasta el próximo jueves. Les amamos.